Vámonos con la entrevista de esta tarde. Le agradezco mucho a Mario Di Constanzo, consultor financiero, que nos acompaña hoy para poder profundizar en estos asuntos. A ver, parece que el panorama económico sigue no siendo bastante alentador. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Al contrario, pues un saludo a ti, a todo tu auditorio. Pues en efecto, Magda, es muy poco alentador, yo te diría, el panorama económico, no solamente por el dato que se acaba de dar a conocer por el Coneval, de este incremento en la pobreza laboral. Yo te diría que también el índice oportuno de la actividad económica sitúa nuevamente a la actividad económica en México con una caída para el mes de abril. Recordemos que en el primer trimestre del año el crecimiento económico pues no solamente fue nulo, la economía cayó 2.9%, el desempleo sigue a la alza. Veíamos un dato hace unos días, yo decía que de acuerdo a la propia CONSAR, durante lo que va de la presente administración, más de 3.7 millones de personas han solicitado su retiro por desempleo. En lo que va del año, 600,000 personas han retirado de su afore por el desempleo. Y si vemos y lo contrastamos, por ejemplo, aunque no es vis a vis, pero si lo contrastamos con la creación de empleos en lo que va del año, vemos que apenas si se han creado 292,000 empleos, que si lo sumamos a lo que se generó en 2019, porque en 2020 se perdieron, tendríamos que no se han generado más de 700,000 empleos desde que se inició la presente administración. Esto genera un panorama económico muy adverso que se Claro. está combinando además con pues la inflación, que no solamente es en la canasta básica, sino en insumos, yo te diría, tanto para la producción como para el consumo en el hogar, como es la Ujú. energía eléctrica, como lo es el gas, como es la gasolina, pues han venido registrando incrementos que merman tremendamente el poder adquisitivo de las personas y que te voy a decir una cosa, sin duda están jugando y están incidiendo en el proceso electoral que estamos viviendo, ¿no? Ya ¿De muchas qué forma, Mario? encuestas. Ahora, Mira, ahora que muchas lo mencionas, encuestas. que está incidiendo en el proceso, ¿de qué forma? Para que podamos comprender toda esta radiografía. Mira, muchas encuestas ya sitúan, por ejemplo, la posibilidad de que el partido del gobierno y sus aliados Morena pierda la mayoría en la Cámara de Diputados. De hecho, hay encuestas que te ubican hoy, por ejemplo, la composición de la Cámara de Diputados quedaría con 242 diputados de Morena o afines a Morena contra 258 de partidos, digamos, no pro Morena, sino con esta alianza que se ha dado en los partidos, lo cual quiere decir que Morena perdería la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pero también la mayoría relativa, lo que pues incidiría, yo te digo, yo en lo personal te diría que para bien en la discusión de leyes, pero esta situación, el efecto económico que está teniendo o la crisis económica que se está reflejando en el bolsillo de las personas, en la calidad de vida, en el bienestar, hasta en su canasta de consumo. Muchas familias están dejando de producir, de consumir, por ejemplo, carne, y lo están haciendo una vez a la semana, lo están haciendo 2 veces a la semana por efectos de la crisis. Ya vemos hoy Claro. que en materia, por ejemplo, de consumo, almacenes, el gasto de personas en ropa y calzado también se ha disminuido y que paradójicamente va a tener que hacer un gasto, pues yo te diría adicional, que poco se ha mencionado y que no se tiene contemplado, es qué va a pasar ahora que los niños regresen a clases. Ya ves que se quiere ir regresando paulatinamente. O sea, eso implica a lo mejor comprarle zapatos, comprarle ropa, etcétera, Exacto. etcétera, que va a ser un gasto adicional a las familias. Hay que recordar que tiene pues más o menos un año que no se asiste a clases presenciales y que esto también va a generar gastos a las familias que en este momento pues están en una situación muy complicada. Lo vemos también con los índices de morosidad de quienes tienen una tarjeta de crédito, como por un lado han disminuido el número de tarjetas de crédito porque los bancos han restringido el crédito y por el otro lado las personas no están pudiendo cumplir con estos pagos y los índices de morosidad están aumentando. Estamos viendo, hay 1 millón de tarjetas de crédito, vamos a llamarle canceladas. Si nos vamos a la de los almacenes o las tiendas departamentales como Liverpool o como Palacio de Hierro, también han disminuido
el número de tarjetas de crédito. Es decir, Así la es. perspectiva económica no es tan halagüeña, no es incluso como lo dijo el presidente. Hay que recordar que también en los despachos, en las calificadoras, en las agencias, el propio Banco de México, que estiman un crecimiento este año para México del 5%, lo tienen condicionado a cómo evolucione este tema de las vacunas. Y Pero vemos además que sigue en ese siendo renglón, insuficiente, ¿no? O sea, sigue siendo insuficiente porque al efectivamente, final del día a lo mejor esa recuperación puede ser o ese crecimiento puede ser del 5%, pero nos caímos 8.5%. Déjame detenerte ahí y regresarme un poco a este asunto electoral que comentabas. Y me llama poderosamente la atención, Mario, porque si bien es cierto, va a depender también de la conformación que llegue a tener la Cámara de Diputados para la toma de muchas decisiones en materia económica y por supuesto también para que los inversionistas volteen a ver qué es lo que va a pasar en nuestro país y así tomar algunas decisiones. Pero más allá de esto, ¿cómo está influyendo todo esto en las elecciones intermedias? ¿Tú qué crees que sea lo que llegue a pasar? Ya nos decías, a ver, definitivamente va a haber un cambio en la conformación de la Cámara de Diputados y demás, pero ¿verdaderamente crees que sea así? ¿No crees que sigan teniendo ese voto ya no de confianza, pero ya sabemos que finalmente la gente sigue sintiendo mucha inclinación por Morena en ese aspecto y a través de los apoyos sociales no parecería que de pronto fueran a cambiar de opinión? mira, definitivamente Morena sigue hoy teniendo una presencia muy importante y tiene una estructura electoral pues, que trabaja diariamente, pero y que eso le ayuda a mantener este voto duro. Sin embargo, lo que también se está viendo es que promete ser una elección muy concurrida, es decir, creo que aquí las personas, a diferencia de otras elecciones intermedias, va a haber una votación más copiosa. ¿Esto a qué puede ayudar? Pues efectivamente a contrarrestar esta presencia del voto duro que se le conoce o que tiene Morena y que esto le permita ayudar en muchas o ganar algunos distritos. Yo creo que hay dos factores importantes. El de la alianza, es decir, estos partidos que han hecho una alianza y que están promoviendo el llamado voto útil en 229 distritos electorales, 219 distritos electorales. Uh -huh, Esto uh es un -huh. punto, es el 72% de los distritos electorales. Lo vemos, por ejemplo, en las elecciones para gobernador, en donde al principio, hace un año, a lo mejor hace 6 meses, pues Morena podía llevarse 13 de las 15 gobernaturas que se estaban jugando. Hoy ya no es así. Hoy están mucho más parejos. Si bien le va a Morena, estará llevándose 8 o 9 gobernaturas. Lo mismo en las delegaciones del Distrito Federal, en donde Morena hace algunos meses pues prometía o todo hacía parecer que iba a arrasar, y ahorita ya vemos cómo delegaciones o demarcaciones tan Se están disputadas llevando o tan sorpresas. morenistas en la Ciudad de México como es la delegación Cuauhtémoc, pues están vis a vis ahorita en las encuestas, y los indecisos, yo creo que muchas van a tener un papel importante porque pueden definir la elección para un lado y para otro. Lo que sí Oye, es un Mario, hecho es que y, sí, y ves propuestas en concreto. O sea, digamos, a ver, mira, estamos viendo que verdaderamente los pocos empleos que se han recuperado, porque ya lo decías al principio de esta charla, ¿no? Se han recuperado muy pocos empleos. Los que se han recuperado, pues son muy precarios, no les alcanza, vaya, ni para una canasta básica, lo veíamos ahora con las cifras del Coneval. Pero realmente hay propuestas que estén encaminadas a paliar esta crisis que estamos viviendo. ¿Se ve una propuesta clara por parte de los candidatos o solamente se están quedando en algo meramente superficial, en la promesa clásica de los apoyos sociales, que de pronto tampoco parecería que hubiera el recurso suficiente como para poderlo respaldar? no, definitivamente, a ver, los programas sociales va a llegar un momento en que no van a alcanzar, no lo va a tener el gobierno. La Uh -huh. recaudación ha caído, la misma falta de crecimiento erosiona la recaudación, cosa que es real y lo estamos viendo en las cifras, por ejemplo, del primer trimestre del año. Hay cosas tan absurdas que, por ejemplo, tú no te explicas que el gasto de la Secretaría de Salud en el primer trimestre de este año se haya desplomado 26% en términos reales. Es decir, el gobierno sigue gastando mal. Lo que se está confrontando en esta elección pues es el choque o la disputa entre dos modelos, seguir con lo que ha planteado hasta ahora el presidente, que vemos que económicamente ha sido un desastre para el país, ahí están los resultados, o con una posición pues ya fijada por esta alianza meses atrás. Creo que en esta campaña o en estas campañas, si bien es cierto no hay propuestas o no hay tantas propuestas tan concretas de muchos candidatos,
En primer lugar, los de Morena no pueden tener estas propuestas porque su propuesta es seguir con el modelo económico que ha mantenido el presidente. Lo hemos visto a lo largo de estos 2 años y medio, como se plantea lo que el presidente plantea como iniciativa. Difícilmente veremos una idea individual, una propuesta individual de algún diputado de Morena o de sus aliados que pueda cuajar, porque todos están supeditados al modelo que ha planteado el presidente. Del otro lado, ¿qué se ha planteado? Se ha planteado, tú recordarás que se planteó un programa económico de emergencia, un mayor apoyo a las empresas para que no desaparecieran, se planteó un salario de emergencia, es decir, ha habido una serie de planteamientos que no han cuajado precisamente por ser la minoría en la Cámara de Diputados. No hay que olvidar que esta elección, y desde hace 30 años, el partido en el gobierno, como es Morena ahorita, no tenía tal cantidad o tal presencia o tal mayoría en la Cámara de Diputados, y es una situación que no veíamos desde hace 30 años. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que finalmente la Cámara de Diputados está convertida en una oficialía de partes del Ejecutivo, en donde nada más se atienden las necesidades o lo que plantea el Ejecutivo. Una nueva conformación de la Cámara de Diputados permitiría que fluyeran más iniciativas que ahorita pues simplemente no han tenido eco por ser esta minoría, que es una cosa que habría que considerar. Propuestas, yo creo que el bloque de la alianza que se ha llamado Va por México, sí las hay, están ahí planteadas en la Cámara de Diputados. Está planteado, por ejemplo, este programa de reactivación económica, está planteado que la banca de desarrollo tenga un papel más activo, que ha estado totalmente desaparecida en esta crisis. Está planteado incluso reasignar, digamos, el gasto público hacia proyectos de inversión, hacia proyectos precisamente que se vean en las entidades federativas. El gasto federalizado se ha desplomado, el gasto en inversión está concentrado en estos 4 o 5 proyectos del Ejecutivo Federal que han sido tan cuestionados. Entonces, creo que esto ayudaría. Ahora, sí ayudaría el programa de reactivación económica, que hoy el gobierno en turno, la administración actual, pues no ha querido relanzar. Ahí tenemos todavía los resultados hasta el mes de abril, y si es que hay alguna perspectiva para la economía mexicana, es porque los Estados Unidos están creciendo y con ellos están jalando al sector exportador. Sin embargo, justamente esa era la parte que te iba a comentar, ¿no? O sea, verdaderamente ahí nos toca que Estados Unidos nos pueda llegar a salpicar algo. Ya para que podamos concluir, Mario, ¿qué factores son los que pueden ayudar a hundir la economía en este 2021 con todo esto que nos acabas de comentar y con esta radiografía integral que nos ponen sobre la mesa? Mira, yo te diría hay 2 factores que son los retos para la economía mexicana. Lograr, pues, revertir esta tendencia de decrecimiento y crecer un poco, que como tú dices, va a ser insuficiente para paliar el 8% que caímos el año pasado, y el empleo. Yo creo que el principal enemigo de la economía mexicana en este momento es el empleo, y más el empleo bien remunerado, que además se siguen aprobando iniciativas que juegan contra el empleo. Ahí está el tema del outsourcing, ahí están las últimas iniciativas del sector energético que se han detenido en la Corte, pero que finalmente inhiben a la inversión privada, ¿no? Los inversionistas privados están con mucha incertidumbre, y es lo único que puede sacar al país adelante y hacerlo que paulatinamente vaya recuperando el empleo. Los enemigos, la cartera vencida, el desempleo, el subempleo. Cartera vencida y desempleo. Híjole, es que de pronto cuando vemos o escuchamos todas estas palabras, a veces pueden llegar a sonar tan complejas y las vivimos tan de cerca, nos pegan tanto al bolsillo. Muchísimas gracias, Mario, por este análisis. Al contrario, Magda, muy buenas tardes y un saludo a ti.